some room! Slain an enemy. Incoming! Get out of the way! Mega kill. Incoming! Get out of the way! El tanque a mi parecer es el segundo rol más importante en el campo de batalla. Si lo juegas bien, le darás una gran ventaja a tu equipo. Es por eso que en esta guía te enseñaré todo lo que necesitas saber para dominar este rol. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión, este es un tutorial de cómo jugar con tanque. Pero antes de comenzar, les quiero invitar a suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de los próximos videos. Y también les quiero invitar a nuestro servidor en Discord. Todos los links se los dejaré en la descripción. Y ahora sin nada más que añadir, comencemos. En este tutorial te daré los puntos más importantes que tiene que desempeñar un tanque, como lo es conocer las bendiciones de recorrer, la rotación, los ganks, la visión, dominar el minimapa, la elección del héroe y por último, te daré unos consejos para que seas todo un pro con cualquier tanque. Entonces, vamos por el primer punto. Primero las bendiciones de recorrer. Tenemos 4 bendiciones: ocultar, animar, favor y golpe terrible. Todas las bendiciones cuando las compras no te permiten ganar oro ni experiencia de los minions o de los creeps que los aliados eliminen. Pero tú sí puedes eliminar a los minions y recibirás todo el oro y experiencia. Por lo que recomiendo que no elimines a los minions de las líneas. Eso siempre déjaselos a tus aliados, ya que ellos lo necesitan más. Para desbloquear las habilidades de las bendiciones tienes que ganar 600 de oro del equipamiento de recorrer. Y puedes ver el avance en el icono de aquí o en la tienda. Y este oro se acumula hasta 1500. Así que ya que llegas a los 600 es cuando se te activan las habilidades. Como por ejemplo la bendición de ocultar, que como su nombre lo dice, lo que hace es ocultarte junto con tus aliados cercanos y aumenta la velocidad de movimiento durante 5 segundos, o hasta que recibas daño o tú hagas daño. Esta es la única que dice activa porque te aparece un botón a la derecha que la tienes que activar manualmente. Tiene un CD de 80 segundos. La siguiente es la de animar, lo que hace es aumentar el ataque físico y poder mágico a tus aliados cercanos. Y también aumenta la velocidad de ataque y movimiento durante 600 segundos. Y esta bendición, al contrario de ocultar, siempre está activa por lo que dice ahí que tiene un CD de 0 segundos y no la tienes que activar manualmente. Esta te puede ayudar a conseguir más asistencias si tu aliado elimina a un enemigo solo con estar cerca, y aunque tú no le hagas daño al enemigo, recibirás la asistencia solo por la pasiva de la bendición. La siguiente es la bendición de favor. Lo que hace esta bendición es que cada 10 segundos cuando uses una habilidad de curación o escudo, esta restaurará HP adicional al aliado más cercano con menos HP. Este yo lo veo mejor como para un soporte, como lo puede ser Rafaela, Ángela, Florín, Matilda. Y al único tanque que le puede ir bien con esta bendición es a Minotauro por su segunda habilidad. Por último, la bendición golpe terrible. Lo que hace es que cada 30 segundos, y si el enemigo tiene poca vida, si le hace el daño que haga que la vida del enemigo baje a más del 35% de HP, la bendición lo que hace es que te dará un daño adicional. Esta es la más confusa de las 4, pero básicamente tiene una condición: que el enemigo tiene que tener poca vida para que la bendición tenga un efecto, que es cuando te da el bonus de daño. Pero no lo veo muy útil para un tanque, sería mejor tal vez para una Natalia que vaya como soporte, pero sería en un caso muy particular. Y por último, si quieres cambiar de bendición en la partida, primero tendrás que vender las botas y comprarlas de nuevo con la nueva bendición y no perderás el progreso del oro. Lo siguiente es la rotación. Aquí hay varias situaciones que se te pueden presentar, pero aquí te presentaré 2. Por ejemplo, la primera situación es que si en la línea del oro está el tanque y el tirador enemigo, estará tu tirador solo contra 2, lo cual será una desventaja para tu tirador, y si se fedea al tirador contrario, va a complicar la partida un poco. Por lo que en esta situación yo te recomendaría quedarte con tu tirador en la línea, intentando que tu tirador se fedee rápido, y los que se encargarán de rotar en esta ocasión sería el jungla y el mago.
Esta formación sería la 1-2-2, que sería 1 en top, 2 en mid rotando y 2 en bot, que ahí estarás tú como tanque y el tirador. De este ejemplo podrás ver en este video, que te dejaré aquí arriba. Fue mi primer gameplay comentado en directo y me tocó esta situación, que mi tirador estaba contra 2 en su línea, por lo que me tuve que quedar con él. Y otra recomendación que te doy es que tú no elimines a los minions, esos déjaselos a tu tirador para que gane oro y experiencia más rápido. Vamos con la segunda situación en donde sí tendrás que rotar, que sería la rotación 1-3-1, en donde la mayoría del tiempo estarás con el jungla. Entonces, al inicio de la partida te compras las botas, y en lo que tu jungla se hace los buffos y tu mago se limpia la línea, tú puedes ir a molestar al jungla enemigo, tratando de retrasarlo en su farmeo. Los mejores héroes para esto son Tigreal con su segunda y Franco con su gancho, que le puedes reiniciar el bufo. Si se necesita pelear por el caminante de la hierba, tú tienes que ayudarle a tu jungla a ganarlo. Su rotación va a ser la misma que el del jungla. Tú lo tienes que estar viendo en el minimapa y vas a estar rotando por el río. Por lo general los junglas, el primer ganqueo que hacen es hacia bot. Cuando veas que tu jungla se está haciendo el escarabajo, ya tienes que estar cerca para poder atacar por sorpresa y ayudarle a tu jungla a llevarse la kill. Después van a rotar hacia la tortuga, ya sea si sale en top o en bot. Aquí tú tienes que dar visión, y si el equipo enemigo también va por la tortuga, tú al que tienes que focusear es al jungla enemigo, ya que es el que tiene la retri, y no dejes que se acerque. Ya que se elimina la primera tortuga, es cuando empieza un poco el caos en la partida. Tienes que estar rotando y dando visión, ya sea si rotan a mid o a top. El que tiene que ir liderando la rotación es el jungla, y tú siempre tienes que estar cerca, ya sea para recibir el daño o para controlar al enemigo más peligroso, o a los más que puedas si las habilidades de tu héroe te lo permiten. Ahora pongámonos en la situación de que el jungla aliado no es muy bueno, entonces aquí lo que tendrías que hacer tú es estar más cerca del mago. Si el mago sabe rotar y gankear, aún la partida se puede ganar. O también lo que puedes hacer es rotar tú solo, siempre tienes que estar al pendiente del minimapa y ver qué enemigo tiene poca vida, o tiene más posibilidades de morir si ayudas a tu aliado de esa línea. Te puedo asegurar que mientras tú como tanque y otro aliado sepan jugar, aún se puede ganar la partida. Pero tus demás aliados no tienen que fedear tanto, sino prepárate para lo peor. Y así puedes seguir con muchas situaciones diferentes, pero siempre lo mejor que puedes hacer es proteger al equipo y facilitarles a que ellos eliminen al enemigo. Si vas en solo Q, tu mejor aliado será el minimapa. Si estás jugando con tus amigos, te será más fácil con la comunicación. Lo que sigue son los ganks o los ataques sorpresa. Este punto va de la mano con el punto anterior, que es la rotación. Siempre tienes que estar cerca de tu jungla, que es el que estará gankeando y eliminando a los enemigos, y tú solo le tienes que facilitar esa tarea, al igual que al resto de tu equipo. Otra cosa que puedo recomendar es que veas qué formación lleva el equipo enemigo. Si el tanque enemigo siempre se queda en bot con su tirador, entonces también te puedes quedar en bot con tu aliado. Pero si el tanque enemigo está rotando junto con su jungla, entonces te recomiendo que hagas lo mismo, ya sea con tu mago o tú solo. Aunque cuando estás tú solo se puede complicar un poco los ganks. Tendrás que ser muy sigiloso y atacar en el momento justo para que tu aliado se lleve la kill. Pero en la situación anterior, en donde tu tirador está contra el tanque y el tirador enemigo, si él dice que puedes solo con los dos, entonces puedes estar rotando con tu jungla y prestarle mucha atención a la línea en donde está tu tirador. Siempre y cuando tu tirador no vaya perdiendo la línea, recuerda que es importante que él no se quede atrás en oro y experiencia, ya que él es uno de los importantes junto con el jungla y el mago, que son a los que más tienes que proteger. Pero ya sabes, todo se trata de comunicación, y si no hay comunicación, trata de tomar la decisión correcta. Esto con la práctica te será más fácil. Lo siguiente es la visión, algo muy importante que tiene que hacer el tanque. Dar visión es algo similar a zonear. De lo que se trata es estar bien posicionado, ya sea escondido o recorriendo a los alrededores del mapa, para que de esta manera tus aliados puedan ver en el minimapa si cerca de ti hay un enemigo y en qué lugar del mapa. Así tus aliados ya pueden tomar una decisión, ya sea regresar a la torre o atacar a ese enemigo, o solamente con saber a dónde está ese enemigo, tu equipo ya sabrá qué es lo que quiere hacer. Siempre tienes que estar atento al minimapa. Si tus aliados se van acercando a donde tú encontraste al enemigo, significa que lo van a intentar eliminar. Tú solo los esperas y focuseas a ese enemigo para que tus aliados lo eliminen.
pero tu función es descubrir si los enemigos están cerca o si el jungla enemigo quiere gankear a un aliado, o si alguien está escondido en un arbusto campeando, ya que si lo encuentras, lo que hará el enemigo será irse, o si decide atacar, tú tendrás más posibilidades de sobrevivir, al contrario que tu tirador, por ejemplo, que casi no tiene defensa ni mucha vida. Otra situación en la que es importante dar visión es cuando tu equipo se está haciendo la tortuga o el lord. Tú lo que tienes que hacer es recorrer los arbustos que están cerca por si algún enemigo está escondido esperando poder robarse, ya sea la tortuga o el lord. Y lo mismo, tu trabajo es darle visión a tus aliados para saber si el equipo enemigo se acerca a querer pelear ese objetivo. Así tus aliados estarán más alerta y sabrán quién se acerca y por dónde. Seguramente hasta este punto te darás cuenta de la importancia del minimapa. Como te digo, es tu mejor aliado. Con él sabrás hacia dónde rotar, a quién gankear, incluso puedes saber a dónde está el jungla enemigo. Si mueves el mapa hacia los bichos de la jungla, vas a poder escuchar si él está atacando algún creep de top o en bot, y vas a saber hacia dónde va a ser su siguiente gank. Esto también te va a ayudar al inicio de la partida. ¿Recuerdas que te dije que fueras a molestar al jungla enemigo? Si mueves el mapa vas a poder escuchar si el jungla enemigo está en el rojo o en el azul. Así no tendrás que adivinar por cuál bufo comenzará. Lo siguiente es la elección del héroe. Esto es importante para cualquier rol, pero tú como tanque también tienes que elegir bien. En el meta actual, a mi parecer, un buen tanque sigue siendo Tigreal. Por sus habilidades que tiene, se te facilita mucho focusear a varios enemigos al mismo tiempo. Pero también estoy viendo que a varios tanques los están llevando como jungla o como side con build de daño, como Akai o Baxia, incluso a Tigreal también. Pero lo que quiero llegar es que aquí también puedes elegir tanques que sean counters de los héroes enemigos. Por ejemplo, si en el equipo enemigo hay mucho stun, como un Saber, un Chow, un Johnson, el héroe que te funcionaría contra ellos sería un Grok, que se hace inmune al CC y al stun, y también con sus paredes puede hacer que Johnson se choquen. O si te enfrentas a un Lancelot y a una 1-1, Kufra puede ser una buena opción. Con su segunda habilidad, evita que los enemigos puedan usar habilidades de parpadeo y contrarresta la pasiva de 1-1, que salta cada vez que lanza un básico. Otro ejemplo sería Baxia, que te puede ayudar a hacerles counters a los enemigos que tengan mucha regeneración de HP y escudo como Esmeralda, Urano o Alucard. Es por eso que recomiendo conocer a la mayoría de los héroes, así sabrás cómo le puedes hacer counter. Así en la partida tendrás una pequeña ventaja que puede hacer la diferencia. También recomiendo que el tanque se elija en el tercer o cuarto pick, para que puedas ver qué héroes elige el equipo enemigo, y así poder elegir un tanque que sea bueno contra ellos. Y por último te daré unos consejos que te ayudarán a dominar mejor este rol. El primer consejo sería: ignora al tanque enemigo. Siempre en las TFs tienes que ir por los enemigos más importantes, como lo son el tirador, el mago o el jungla. Si el tanque está mal posicionado, entonces sí puedes ir contra él, pero si no, los importantes son los que te mencioné. Otro consejo es proteger a tus aliados más frágiles, como el mago, el tirador y el jungla, que son tus aliados más importantes. Es por eso que los enemigos siempre tratarán de eliminarlos primero. El siguiente consejo es más que nada tomar buenas decisiones dependiendo de la situación. Por ejemplo, a veces vale la pena sacrificarte para que tus aliados puedan eliminar a los enemigos, pero procura siempre que valga la pena, que se puedan eliminar a 2 o a 3 enemigos, o incluso uno si el enemigo es el más importante, como el jungla. Así aunque mueras te llevará las asistencias, y con eso puedes estar ganando más oro gracias a las bendiciones de recorrer. Otro consejo sería tratar de no robarle a tus aliados, ya sea los minions o las kills. Esto trata de dejárselos a tus aliados, así ellos ganan más oro y experiencia. Con eso tendrán más ventaja contra el enemigo. Lo siguiente sería saber counterear al enemigo con los ítems. De esto ya haré un video más extenso en otra ocasión, pero por ahora te lo explicaré lo más sencillo que pueda. Para esto necesitarás conocer a todos los ítems de defensa y sus pasivas y para qué sirven. Por ejemplo, si vas contra una Villa o un Claude, ellos son tiradores con mucha velocidad de ataque. Si tú te equipas con una armadura afilada, lo que podrás hacer es que ellos mismos se hagan daño incluso si tú no los golpeas.
Esto gracias a la pasiva de ese ítem. Es un buen counter para los básicos de esos tiradores, incluso contra una Layla con velocidad de ataque. Lo que hace es devolverle el 25% del daño que ellos te hacen a ti. Otro ejemplo sería el dominio de hielo, ya que reduce la regeneración de vida. Esto te servirá contra un Yuzong o a una Esmeralda. Otro ítem sería la armadura radiante, que te ayuda a soportar el daño mágico constante de algunos héroes, como Chanyu o Cíclope. O el escudo de Atenea, que eso te ayuda a soportar el daño mágico explosivo, como el de Eudora, Kagura o Kadita, que son héroes que te matan de un combo. Y bueno, me parece que eso es todo por este tutorial, espero que les sirva. Si es así, recuerda dejar tu like. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, ya somos más de 500, la verdad se los agradezco mucho. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te unas, ya que así me ayudas a llegar a más personas. También quiero recordarles que se unan a nuestro servidor de Discord, en donde podré estar más en contacto con ustedes. Ahí también me pueden compartir sugerencias, ya sea para mejorar o para nuevos videos. También por ahí podré hablar con ustedes para jugar unas partidas. Los links se los estaré dejando en la descripción, al igual que todas mis redes. Y ahora sí me despido, no sin antes recordarles que la práctica hacia el top global. Bye.